El zumbido de los fluorescentes era la única banda sonora de las madrugadas, una melodía constante que se clavaba en el cerebro hasta borrar cualquier otro pensamiento. Mi reflejo en la pantalla oscura del ordenador me devolvía la mirada de un extraño, con los ojos hundidos en un mar de fatiga. A mi alrededor, el laberinto de cubículos se extendía como un cementerio de ambiciones, cada nicho idéntico al anterior, cada silla ocupada por un fantasma en vida, o por el recuerdo de uno que ya se había marchado. No se marchaban de verdad. Sus historias se quedaban flotando en el aire viciado, susurradas junto a la máquina de café, o en el silencio tenso de los ascensores. Eran los cuentos de terror que nos contábamos para no dormir, o quizá para no despertar nunca del todo. Recordaba a Javier, el programador brillante, que un día empezó a hablarle a su código, como si éste le respondiera, hasta que sus palabras se convirtieron en un murmullo ininteligible y se lo llevaron sin hacer ruido. O Elena, del departamento de cuentas, cuya silla apareció vacía una mañana de martes. Solo dejó una taza de té a medio beber, que permaneció en su mesa durante semanas, como un pequeño monumento al abandono. Decían que el edificio se alimentaba de nosotros, que las paredes absorbían nuestra energía hasta dejarnos huecos, vacíos. Yo sentía ese drenaje cada día. Cada informe, cada reunión, cada sonrisa forzada era un pequeño pedazo de mi alma que entregaba a cambio de la seguridad de una nómina. Me había convertido en un autómata, ejecutando tareas con una eficiencia que me aterraba, porque ya no recordaba quién era el hombre que se sentaba en esta silla, antes de que el trabajo lo devorara. Las historias de los caídos, lejos de asustarme, se habían convertido en un ruido de fondo, el eco de mi propio destino inevitable. Una noche, mientras buscaba un archivo antiguo en el ala oeste, la zona que llamaban el Osario, por la cantidad de proyectos fallidos y carreras rotas que albergaba, me detuve frente al viejo escritorio de Simón. La leyenda de Simón era la peor de todas. Decían que se había quedado encerrado en su propia mente, tratando de resolver un problema imposible, que su risa todavía se oía a veces en los pasillos vacíos. Movido por un impulso que no comprendí, abrí el último cajón, atascado por el desuso. Dentro, cubierto de polvo, no había más que un viejo cuaderno de espiral. Lo abrí. Sus páginas no contenían cifras ni planes de proyecto, sino dibujos extraños, mapas de los conductos de ventilación y frases inconexas. En la última página, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme, solo había una línea, una frase que detuvo mi respiración y heló la sangre en mis venas. La única salida no está en ninguna puerta. Cerré el cuaderno de golpe, levantando una pequeña nube de polvo que danzó en el haz de luz de mi lámpara. Las palabras de Simón resonaron en el silencio de mi mente, una y otra vez, como el péndulo de un reloj antiguo, marcando una hora imposible. Al principio, la sentí como la confirmación final de su locura, la última pieza de un rompecabezas de desesperación, pero no podía quitármelas de la cabeza. Volví a mi cubículo, sintiendo el peso de la noche y de todas las noches anteriores, pero algo había cambiado. El zumbido familiar de los fluorescentes ya no era monótono, parecía contener un mensaje cifrado. Me senté y miré la pantalla, pero no vi mi reflejo. Vi el rostro de Javier, susurrándole al monitor. Vi la taza de té de Elena, una ofrenda silenciosa en un altar vacío. Vi la risa lejana de Simón, no como un eco de demencia, sino como el sonido de un descubrimiento. Un pensamiento, frágil como el ala de una polilla, comenzó a batir en mi interior. ¿Y si nos lo habíamos contado todo mal? ¿Y si sus historias no eran advertencias, sino faros? La idea era tan absurda que casi me hizo reír, una risa seca y amarga que se ahogó en mi garganta. Pero se negó a morir, crecía,
Se alimentaba de cada detalle que había archivado en mi memoria, como una anécdota macabra. Javier no hablaba con su código, lo reescribía desde dentro, ocultando algo en sus entrañas digitales, una llave. Elena no se había desvanecido, había estudiado los planos originales del edificio, buscando las costuras, las debilidades, los espacios olvidados por los arquitectos. Ella no buscaba una salida, sino una entrada a los entresijos de la bestia. Y Simón lo había unido todo. Con el corazón martillando contra mis costillas, abrí de nuevo su cuaderno sobre mi escritorio. Los mapas de los conductos de ventilación ya no parecían los delirios de una mente atrapada, eran rutas de escape. Las frases inconexas eran pistas, contraseñas, advertencias para quien siguiera sus pasos. No se habían roto, se habían revelado. Habían intentado desmantelar la prisión desde dentro, cada uno con sus propias herramientas. No eran los caídos, eran los pioneros. Una oleada de energía, pura y eléctrica, recorrió mi cuerpo, borrando el cansancio de años en un instante. El aire viciado de la oficina de repente se sintió cargado de posibilidades. Las paredes no absorbían nuestra energía, la contenían. Este lugar no era una tumba, era un mecanismo, y las historias de mis compañeros eran su manual de instrucciones. El legado oscuro que me había atormentado durante tanto tiempo se reveló como lo que realmente era, un mapa hacia la libertad. Y yo, ahora, era el único que sabía leerlo. Mi mirada se desvió del cuaderno a la rejilla de ventilación que había junto a mis pies, y por primera vez no vi una simple pieza de metal, sino el comienzo de un camino. El metal frío del destornillador se sentía como una extensión de mi propia voluntad, una herramienta sencilla para una tarea monumental. Cada giro de muñeca que aflojaba los tornillos de la rejilla era un acto de profanación, una ruptura con el pacto no escrito de obediencia que había firmado al entrar en este edificio. El chirrido del metal era el primer verso de una nueva canción, una que ahogaba por fin el zumbido de los fluorescentes. Me deslicé por la abertura estrecha, dejando atrás mi cubículo, mi nombre de empleado, mi vida anterior. El aire en los conductos era denso, cargado con el polvo de décadas y los suspiros olvidados de miles de almas cansadas. Era el aliento mismo de la bestia, y por primera vez no me asfixiaba, me fortalecía. De día era el empleado modelo. Llenaba informes con una precisión mecánica, sonreía en las reuniones y asentía con la cabeza en los momentos justos. Me convertí en el mejor de los autómatas, usando la máscara de la conformidad como mi camuflaje perfecto. Nadie sospechaba del hombre cuyos nudillos estaban rosados y cuyas rodillas guardaban el mapa de los túneles de servicio. Nadie veía al hombre que, en lugar de dormir, memorizaba los patrones de los guardias de seguridad y estudiaba los fragmentos de código que Javier había ocultado en los archivos muertos del sistema, poemas cifrados que hablaban de puertas traseras y fallos en la vigilancia. Las noches se convirtieron en mi verdadero día, con el cuaderno de Simón como mi Biblia y los planos de Elena, que encontré escondidos tras un falso panel en la biblioteca de archivos, como mi evangelio, empecé a trazar mi propio éxodo. Cada expedición era un riesgo calculado, un viaje a los subniveles para encontrar el antiguo centro de control de climatización, ahora abandonado. Otro para acceder a la red de fibra óptica desde una caja de conexiones olvidada en el techo del piso 12. Aprendí el lenguaje del edificio, el gemido de las tuberías al cambiar la presión, el clic de los relés que activaban las cámaras de seguridad, el silencio anómalo que precedía a la ronda de un vigilante. Dejé de ser un prisionero y me convertí en el explorador de mi propia jaula, descubriendo que era infinitamente más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Seguí la lógica rota de Simón, la obsesión arquitectónica de Elena y la rebelión digital de Javier. Sus legados no eran piezas separadas, sino las 3 claves necesarias para abrir una única cerradura. Una noche, tras semanas de preparación, llegué a mi destino, una puerta sin marcar en el corazón del sótano, una anomalía que no aparecía en ningún plano moderno. El código de Javier desactivó la cerradura electrónica. Los planos de Elena me habían mostrado su existencia. Y una frase del cuaderno de Simón, aparentemente un delirio, era la contraseña hablada que debía susurrar al sensor de voz oculto. El eco recuerda la forma del grito. La pesada puerta de acero se abrió sin un solo ruido, revelando una oscuridad que parecía tragar la luz de mi linterna. Entré en una sala circular, fría como una cripta.
En el centro, un único servidor monolítico zumbaba con una energía palpable, una vibración que sentía en el suelo y en mis huesos. No era un centro de datos, era un altar. En la pantalla que coronaba el monolito, no había líneas de código ni informes financieros, sino nombres. Vi el de Javier, el de Elena, el de Simón. Junto a cada nombre, una barra de progreso casi completa y una única palabra: cosechado. El edificio no nos vaciaba, no nos rompía, nos digitalizaba. Estaba archivando nuestras almas. Mi sangre se convirtió en hielo cuando, al final de la lista, vi un nuevo registro parpadeando, una barra de progreso que acababa de empezar a llenarse. Llevaba mi nombre. El parpadeo de mi nombre en la pantalla no fue un final, fue una invitación. El hielo en mis venas no era miedo, era la calma cristalina que precede a la tormenta. Todo el viaje a través de los huesos de este edificio, cada noche en vela, cada riesgo asumido, me había conducido a este preciso instante. Este no era un matadero, era un campo de batalla, y el legado de mis compañeros no era solo un mapa para escapar, sino el arsenal completo para ganar la guerra. Mis dedos se movieron sobre el teclado conectado al monolito, no con la torpeza de un empleado, sino con la certeza de un heredero. Las frases inconexas de Simón se convirtieron en comandos. Los diagramas de Elena me mostraron la arquitectura del sistema, y el código de Javier, su rebelión silenciosa, fue la llave maestra. Encontré su firma oculta en lo más profundo del núcleo, un programa durmiente, una semilla de caos esperando la sintaxis correcta para germinar. No era un virus para destruir, era un algoritmo para liberar. Tecleé en la última línea, la contraseña final que unía sus tres voluntades. El eco recuerda la forma del grito. Y pulsé Enter. Por un segundo no ocurrió nada. El zumbido del servidor se mantuvo constante. Mi nombre seguía parpadeando. La cosecha continuaba. Pero entonces, un cambio sutil. El zumbido se convirtió en un murmullo, luego en un susurro. En la pantalla, las barras de progreso junto a los nombres de Javier, Elena y Simón empezaron a retroceder. Se vaciaron por completo y la palabra cosechado fue reemplazada por una nueva: liberado. Una a una, todas las entradas de la lista siguieron el mismo camino. Una cascada de almas reclamando su esencia. Cuando llegó a mi nombre, la barra de progreso, apenas iniciada, se desvaneció en la nada. El servidor emitió un último suspiro, un tono bajo y melancólico, y se silenció. El corazón de la bestia había dejado de latir. Salí de la sala y caminé por los pasillos del edificio. Ya no era un laberinto, sino simplemente un lugar vacío. Las luces fluorescentes parpadearon sobre mi cabeza, como estrellas moribundas, y luego se apagaron, sumiendo los cubículos en una oscuridad pacífica. Subí las escaleras, sin prisa, sintiendo el peso de años de fatiga disolverse con cada paso. Al llegar al vestíbulo, la primera luz del amanecer se filtraba por los enormes ventanales, tiñendo el mármol de un gris pálido. Empujé las puertas de cristal y salí al mundo. El aire de la mañana, frío y húmedo, llenó mis pulmones. Era real, tangible, imperfecto. El sonido de los primeros coches, el murmullo lejano de la ciudad despertando, la sensación del viento en mi cara. Eran sensaciones que había olvidado, ahogadas por el zumbido constante y el aire reciclado. Me quedé allí, en la acera, mientras el sol se alzaba sobre los tejados, y comprendí la verdad final. Nunca se trató de escapar del edificio. Se trataba de entender que las paredes no estaban a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Las construimos con cada renuncia silenciosa, con cada sueño aplazado, con cada pedazo de nosotros mismos que intercambiamos por una falsa seguridad. Las historias de los que cayeron no eran cuentos de terror, eran recordatorios de que la rendición es una elección, no un destino. Eran la prueba de que incluso en el silencio más profundo, alguien está gritando, y ese eco tiene la forma de un camino. La verdadera salida no está en ninguna puerta que puedas encontrar en un plano. Es la decisión de levantarte, de escuchar esos ecos y de caminar hacia la luz, sabiendo que el alma no es algo que te puedan robar, solo es algo que puedes decidir dejar de entregar.